Ok, seguramente ya me conoces, o si no, mi nombre es Henry. La gran locomotora número 3 del ferrocarril del noroeste, o la isla de Sodor, como seguramente tú la conocerás. Ya sé lo que debes estar preguntándote, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me veo tan deprimido, tan dañado? Bueno, te lo diré. Hace apenas unas horas, durante la madrugada, me asignaron tirar de un largo tren de mercancías que transportaba pescado desde los muelles de Brendam. Los trabajadores lo llamaban el pez volador. Se suponía que sería una tarea sencilla. Pero el clima, la nieve, y el tiempo jugaron en mi contra. Sí, tuve un accidente. Una señal indicó que las vías estaban despejadas y que podía continuar. Pero estaba equivocada. Debió marcar peligro. Tengo entendido que el peso de la nieve dañó el mecanismo de la señal. No la culpo, con este horrible clima era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un accidente. El problema es que gracias a esa maldita señal terminé estrellándome contra otro tren que esperaba mi paso. Mi maquinista y mi fogonero están bien, por si te lo preguntabas. No, esa no es la razón por la que estoy triste. Estoy frustrado conmigo mismo. Siempre me ocurre algo. Primero mis problemas con la caldera, y ahora esto. Verás, soy una locomotora defectuosa. Fui construido usando planos robados de Sidney Helwesley, un importante diseñador de locomotoras. Se suponía que aquellos planos debían ser descartados, pero alguien los robó y decidió fabricarme de todas formas. Desde mi creación he tenido problemas. No genero suficiente vapor. Me siento débil constantemente y muchas veces no tengo la fuerza necesaria para arrastrar mis trenes correctamente. Siempre llegaba tarde. Siempre fallaba. Muchos comenzaron a considerarme inútil. Hubo momentos donde pensé que el inspector Gordon me reemplazaría con otra locomotora, afortunadamente eso nunca ocurrió. En lugar de eso encontró una solución: carbón galés. El carbón galés produce un fuego mucho más caliente y limpio que el carbón común. Gracias a él podía generar más vapor y rendir mejor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil. Más fuerte. Más rápido. Más feliz. Pero supongo que eso no duró demasiado. Después del accidente pensé que todo había terminado para mí. Creí que el inspector Gordon me vendería, o peor, que me desmantelarían. Pero no ocurrió. En vez de eso decidió enviarme a los talleres de Crewe para ser reconstruido. Dijo que me darían una nueva forma, una nueva carbonera, y que ya no necesitaría carbón galés. Supongo que eso debería hacerme feliz, ¿no? Entonces, ¿por qué me siento tan vacío? Bueno, el mal clima impide que puedan transportarme por ahora. Así que debo quedarme aquí, atrapado en este cobertizo de vagones, esperando. Esperando a oxidarme, o esperando a que finalmente me lleven a Crewe. Preferiría estar trabajando. Preferiría estar tirando de trenes, aunque me doliera. Cualquier cosa sería mejor que estar aquí, solo. Ni siquiera me dejaron en mi propio cobertizo. Debo verme tan mal que seguramente no quieren que dé una mala imagen frente a las otras locomotoras. Hecho un desastre, supongo que tendré que entretenerme con algo. Quizá dormir un poco ayude a que el tiempo pase más rápido. Sí, dormir será, así podré pasar el tiempo más rápido. Han pasado ya un par de días desde que me dejaron en este cobertizo, y sigo esperando a que me lleven a Crewe. Seguramente ya imaginarás lo aburrido que ha sido. Y doloroso. Aún puedo sentir los daños del accidente por todo mi cuerpo. El dolor viene y va, desaparece por un momento solo para regresar después y atormentarme otra vez. Al menos me enteré de que mi maquinista y mi fogonero sobrevivieron. Saltaron de mi cabina segundos antes del choque y la nieve amortiguó la caída. Ojalá pudiera decir lo mismo de algunos de los furgones. Muchos no tuvieron tanta suerte. A la velocidad a la que iba, y con el peso del pescado, prácticamente quedaron hechos añicos. Supongo que he tenido demasiado tiempo para pensar aquí solo. Todos los días veo a Thomas, Edward, Gordon, James y Perky salir de los cobertizos para trabajar mientras yo permanezco aquí, acumulando polvo. Los vagones vienen y van constantemente. Pero yo nunca me muevo. A veces, si tengo suerte, dejan algún furgón junto a mí y tengo a alguien con quien hablar durante unas horas. No todo ha sido malo, supongo. Mis amigos han venido a visitarme. James y Perky solo han podido venir algunas veces. Tengo entendido que Perky ha estado muy ocupado trabajando en los patios de Timoth, y James recibió varios de los trabajos que yo debía hacer antes del accidente. Aún así, realmente aprecié sus visitas. Edward y Gordon han venido más seguido. Edward suele pasar cuando tiene tiempo libre. Siempre pregunta cómo me siento y trata de animarme.
Gordon normalmente viene a descansar después de arrastrar el expreso. No hablamos demasiado, casi nunca tiene tiempo suficiente para quedarse quieto. Pero el que más ha venido es Thomas. Todas las tardes aparece para contarme cómo estuvo su día. Me habla de los trenes que arrastró, de los problemas en las estaciones o de alguna tontería que hizo Perky. La verdad, es agradable tenerlo aquí conmigo. Siempre intenta darme ánimos cuando me nota deprimido. Creo que Thomas se ha convertido en uno de mis mejores amigos desde que llegué a Sodor. Aunque claro, también le gusta burlarse de mí de vez en cuando. Especialmente sobre aquella vez que el inspector gordo me dejó encerrado en un túnel por tener miedo de unas simples gotas de lluvia. Pero yo siempre le recuerdo cómo olvidó sus vagones de pasajeros la primera vez que intentó arrastrar un tren, y no se dio cuenta hasta kilómetros después. Eso normalmente lo hace callarse bastante rápido. La verdad, Thomas es un gran amigo. Lo aprecio mucho. Siempre me dice, no te desanimes, Henry. Pronto volverás a arrastrar trenes. Solo tienes que aguantar un poco más hasta que te lleven a Creway y te reparen. Supongo que escuchar eso me ayuda más de lo que quisiera admitir. Creo que es el amigo que más aprecio aparte de Edward. Thomas siempre logra hacerme olvidar mis problemas, aunque sea por unos minutos. Cuando está aquí, el cobertizo se siente menos vacío. Menos frío. Menos solitario. A veces me pregunto qué habría sido de mí si nunca hubiera llegado a Sodor, si nunca los hubiera conocido. Especialmente a Thomas. Él realmente cree que voy a mejorar. Que todo volverá a ser como antes. Y honestamente, quiero creerle. Porque después de todo este tiempo, después de todos mis fallos, después de todos los problemas que he causado, Thomas sigue viéndome como una buena locomotora. Y eso significa mucho para mí. Mucho más de lo que él cree. Creo que haría cualquier cosa por él. Lo que fuera. Después de varios días atrapado en aquel viejo cobertizo de vagones, finalmente llegó el día. Aún recuerdo cuando desperté aquella mañana. El cielo seguía cubierto de nubes grises y la nieve continuaba cayendo sobre Sodor, aunque ya no con la misma fuerza que antes. Los trabajadores llegaron temprano. Por primera vez en mucho tiempo vi movimiento a mi alrededor. Escuché cadenas. Herramientas. Voces. Y entonces lo comprendí. Por fin me llevarían a Creway. Debo admitir que estaba nervioso. Muy nervioso. Después de todo, nunca había estado tan lejos de Sodor. Ni siquiera sabía exactamente qué me harían una vez llegara allí. Pero por primera vez desde el accidente, también me sentía emocionado. Quizá todo saldría bien. Quizá cuando regresara ya no tendría problemas para generar vapor. Quizá podría arrastrar trenes tan bien como Gordon. Quizá dejaría de ser una locomotora defectuosa. Quizá, por fin podría ser una locomotora normal. Antes de partir tuve la oportunidad de despedirme de mis amigos. Edward fue el primero en venir. Como siempre, me dedicó unas palabras amables y me aseguró que todo saldría bien. No creo haber conocido nunca una locomotora tan bondadosa como Edward. Después llegó Gordon. Por supuesto, intentó ocultarlo, pero podía notar que estaba preocupado. Me dijo que esperaba verme pronto de vuelta para que pudiera dejar de encargarse de algunos de mis trenes de mercancías. Era la forma de Gordon de decir que me echaría de menos. James apareció poco después. Se burló de mi aspecto. Yo me burlé del suyo. Y durante unos minutos fue como si nada hubiera pasado. Como si todavía estuviéramos trabajando juntos. Perky fue el más difícil de despedir. El pequeño motor verde estaba más triste de lo que intentaba aparentar. No dejaba de preguntarme cuándo volvería. La verdad es que yo tampoco tenía una respuesta para eso. Y finalmente llegó Thomas. Mi mejor amigo. Hablamos durante varios minutos. De trenes. De estaciones. De problemas. De cualquier cosa que se nos ocurriera. Creo que ninguno quería admitir que estaba preocupado. Antes de irse me sonrió y dijo: no tardes demasiado, Henry. Todavía necesito a alguien de quien burlarme. No pude evitar reírme. Y por primera vez en semanas, me sentí feliz. Cuando finalmente comenzó el viaje, observé cómo los cobertizos de Timoth se alejaban poco a poco. Las vías cubiertas de nieve. Las señales. Las estaciones. Todo aquello que había llegado a considerar mi hogar. Nunca pensé que diría esto cuando llegué a Sodor, pero realmente iba a extrañar ese lugar. Mientras avanzábamos hacia Creway, observé el paisaje pasar lentamente frente a mí. Y comencé a pensar. Quizá todo este accidente había ocurrido por una razón. Quizá esta era la oportunidad que llevaba años esperando.
Una oportunidad para empezar de nuevo. Una oportunidad para convertirme en la locomotora que siempre quise ser. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No sentía dolor. No sentía vergüenza. Solo esperanza. Y mientras la nieve caía silenciosamente sobre las vías, no pude evitar sonreír. Porque tenía la sensación de que, tal vez, la vida estaba a punto de sonreírme otra vez. El viaje fue largo, pero finalmente llegué a Crewe. Debo admitir que al principio esperaba algo más impresionante. Después de todo, aquel lugar era famoso por reparar locomotoras de todo tipo. Sin embargo, cuando me bajaron del vagón de transporte, lo primero que hicieron fue llevarme a un enorme cobertizo lleno de locomotoras averiadas. Algunas estaban siendo reparadas. Otras esperaban su turno. Y algunas, parecían llevar allí bastante tiempo. Me acomodaron en una vía apartada y me dijeron que esperara. Y esperé. Un día. 2 días. Nada. Nadie vino a verme. Nadie me explicó cuándo comenzarían las reparaciones. Solo observaba a los trabajadores caminar de un lado a otro mientras yo permanecía inmóvil. Supongo que después de pasar tantos días en aquel cobertizo de vagones en Sodor, ya me había acostumbrado a esperar. Aunque eso no hacía que fuera menos aburrido. Finalmente, al tercer día, comenzaron los trabajos. Primero fueron las inspecciones. Ingenieros, mecánicos y trabajadores pasaban horas observándome. Tomaban notas. Medían piezas. Revisaban mi caldera. Mis ruedas. Mi chasis. Mis cilindros. Parecía que intentaban descubrir todo lo que estaba mal en mí. Y por lo que escuché, era bastante. Después comenzaron las reparaciones. Retiraron placas dañadas. Desmontaron piezas enteras. Sustituyeron conductos. Cambiaron válvulas. Repararon daños causados por el accidente. Durante semanas apenas reconocía mi propio cuerpo. Cada vez que despertaba parecía faltar alguna pieza nueva. O aparecer otra diferente. A veces escuchaba a los trabajadores discutir durante horas sobre qué debía reemplazarse y qué podía salvarse. Otras veces simplemente trabajaban en silencio. Día tras día. Semana tras semana. Poco a poco el dolor comenzó a desaparecer. Las abolladuras fueron arregladas. Las grietas desaparecieron. Las partes deformadas fueron reemplazadas. Por primera vez desde el accidente ya no sentía que fuera a desarmarme con cada movimiento. Y aún así, las reparaciones no terminaban. Seguían encontrando cosas. Defectos. Problemas. Fallos antiguos que ni siquiera estaban relacionados con el accidente. Fue entonces cuando comencé a comprender algo. Aquellos hombres no solo estaban reparando los daños del choque. También estaban intentando arreglar los errores que habían estado conmigo desde el día en que fui construido. Y esa idea me llenó de esperanza. Porque cada nueva pieza, cada ajuste, cada reparación, parecía acercarme más a la locomotora que siempre había querido ser. Por las noches, cuando el taller quedaba en silencio y las luces comenzaban a apagarse, pensaba en Sodor. En Edward. En Gordon. En James. En Perky. En Thomas. Me preguntaba qué estarían haciendo. Me preguntaba si pensarían en mí de vez en cuando. Y entonces imaginaba el día de mi regreso. Imaginaba llegar a los cobertizos y ver sus caras. Imaginaba arrastrar trenes sin quedarme sin vapor. Sin retrasos. Sin problemas. Sin decepcionar a nadie. Y cada vez que pensaba en ello, sentía que toda aquella espera estaba valiendo la pena. Las primeras semanas fueron interesantes. Todo era nuevo. Nuevos trabajadores. Nuevas locomotoras. Nuevos talleres. Pero después de un tiempo, todo comenzó a volverse repetitivo. Los mecánicos trabajaban durante horas sobre mí. Quitaban piezas. Instalaban otras. Tomaban medidas. Anotaban cosas que yo ni siquiera entendía. Y mientras ellos trabajaban, yo simplemente esperaba. Esperaba y esperaba. La verdad, comenzaba a extrañar Sodor. Extrañaba escuchar a Perky hablando sin parar. Extrañaba las quejas de Gordon. Las bromas de James. Las conversaciones con Edward. Y sobre todo, las visitas de Thomas. Aquí nadie se detenía a hablar conmigo. Todos parecían demasiado ocupados. Supongo que así funcionan los grandes talleres. A veces observaba por las ventanas cómo la nieve seguía cayendo sobre los tejados. Otras veces contaba cuántas locomotoras entraban y salían del cobertizo. Cualquier cosa para matar el tiempo. Pero incluso eso terminó por aburrirme. Solté un largo suspiro de vapor.
Miré el techo del taller una última vez. Y cerré los ojos. Supongo que una pequeña siesta no hará daño, después de todo, no tenía nada mejor que hacer. Y poco a poco, el ruido de los martillos y las herramientas comenzó a desaparecer. Hasta que finalmente me quedé dormido. ¿Cómo va el número 3? Peor de lo esperado. La caldera. Inservible. El bastidor. Necesita ser reemplazado. Los problemas de vapor. Siguen ahí. El hombre cerró la carpeta. ¿Costo estimado? Demasiado alto. ¿Más que construir una locomotora nueva? Bastante más. Hubo un breve silencio. Entonces no tiene sentido continuar. Eso pensé. El hombre volvió a revisar los documentos. Lástima. Sí. Sir Topamat apreciaba mucho esa locomotora. Lo sé. Pero los números no mienten. Otro silencio. ¿Y la Black Five? ¿La locomotora encontrada en el depósito? Esa misma. Está en mejores condiciones que el número 3. ¿Puede funcionar? Con algunas modificaciones. ¿Cuánto tardaríamos? Menos de la mitad del tiempo. El hombre asintió lentamente. Entonces háganlo. ¿Está seguro? Completamente. ¿Y el número 3? El jefe cerró la carpeta. Desháganse de él. Aquella mañana desperté esperando escuchar los martillos y las herramientas de siempre. Pero no llegaron. El taller estaba extrañamente silencioso. Miré a mi alrededor. Los trabajadores tampoco estaban cerca de mí. Parecían ocupados al otro extremo del cobertizo. Intenté observar qué estaban haciendo. Y entonces lo vi. Al principio pensé que estaba viendo mal. Una locomotora verde. Grande. Con una forma muy parecida a la que me habían prometido después de mi reconstrucción. Pero cuanto más la observaba, más incómodo me sentía. Tenía mi color. Mi número. El número 3 estaba pintado en su carbonera. Sentí un escalofrío recorrer mi caldera. No entendía lo que estaba viendo. Entonces escuché voces. Un trabajador caminaba junto a la locomotora mientras revisaba una lista. Todo parece estar en orden. La locomotora respondió algo que no alcancé a escuchar. No te preocupes, Henry. Dentro de poco volverás a Sodor. Mi corazón pareció detenerse. Henry. Había dicho Henry. Tus amigos estarán encantados de verte de nuevo, continuó el hombre. Sir Topamat quedará muy satisfecho con los resultados. La locomotora soltó una pequeña nube de vapor. Todavía quedan algunos ajustes menores, pero pronto podrás regresar a casa. Casa. Amigos. Henry. Poco a poco comencé a comprender. Y deseé con todas mis fuerzas estar equivocado. No me estaban reconstruyendo. No me estaban reparando. Aquella locomotora era mi reemplazo. El número. El color. El nombre. Todo estaba allí. Sentí que el vapor abandonaba lentamente mi caldera. De pronto todo tenía sentido. Las largas reuniones. Las conversaciones que se detenían cuando me acercaban trabajadores. Las inspecciones interminables. Los retrasos. No estaban arreglándome. Estaban preparándolo a él. Preparándolo para ocupar mi lugar. Preparándolo para convertirse en Henry. Y por primera vez desde que llegué a Crewe, sentí verdadero miedo. El sonido de herramientas metálicas resonaba por todo el taller. Henry observaba desde su guía de reparación. Todavía inmóvil. Todavía incapaz de creer lo que estaba viendo. La locomotora verde permanecía frente a varios trabajadores. Su pintura relucía bajo las luces del taller. Su número 3 brillaba sobre la carbonera. Era como verse en un espejo que había robado su reflejo. Uno de los trabajadores cerró una carpeta. Muy bien, Henry. La locomotora levantó ligeramente la vista. Las pruebas han terminado. Otro hombre sonrió satisfecho. Todo está en orden. Ya puedes regresar al ferrocarril del noroeste. Sir Topamat estará complacido de verte de nuevo. La locomotora soltó un alegre silbido. El mismo silbido. Exactamente el mismo. Henry sintió que algo se rompía dentro de él. No. Eso era imposible. Aquella era su voz. Su silbato. Su nombre. Su vida. Los trabajadores abrieron paso mientras una locomotora se acercaba para llevarlo a la estación. Buena suerte, Henry. Disfruta tu regreso a casa.
La locomotora volvió a silbar. Luego comenzó a avanzar lentamente. Las ruedas giraron. El vapor escapó de sus cilindros. Y poco a poco empezó a alejarse. Henry observó cómo desaparecía entre los edificios del taller. Hacia Sodor. Hacia Thomas. Hacia Edward. Hacia Gordon. Hacia Perky. Hacia sus amigos. Mientras él permanecía allí. Solo. Olvidado. No, susurró. No, la locomotora desapareció tras una curva. Y entonces el silencio regresó. Un silencio terrible. Un silencio que duró apenas unos segundos. Muy bien. La voz de un hombre rompió la quietud. Lleven el material sobrante al depósito. ¿El número 3? Sí. La venta ya fue aprobada. Lo recogerán esta misma tarde. Henry sintió un escalofrío recorrer toda su estructura. ¿Venta? ¿Depósito? ¿Qué significa eso? Los hombres continuaron hablando como si nada. ¿Está registrado como chatarra? Desde esta mañana. Perfecto. Entonces quitémoslo de aquí. Henry sintió pánico. Verdadero pánico. No, a lo lejos una locomotora de vapor negra comenzó a acercarse lentamente. Sus ruedas rechinaban sobre los raíles. Cada metro que avanzaba hacía que el miedo de Henry aumentara. No, la locomotora se colocó frente a él. Un trabajador saltó al suelo. Tomó el enganche. Y lo aseguró entre ambas locomotoras. Clank. El sonido metálico resonó por todo el taller. No, clank. El segundo seguro quedó colocado. Por favor, la locomotora negra dejó escapar una nube de vapor. Los trabajadores se apartaron. Todo listo. Llévatelo. Henry sintió un tirón. Las ruedas comenzaron a moverse. Lentamente. Primero unos centímetros. Luego unos metros. ¡No! El tirón continuó. No, no, no. Nadie respondió. Se están equivocando. La locomotora negra siguió avanzando. Yo soy Henry. Yo soy el verdadero Henry. Las paredes del taller quedaron atrás. Esa cosa no es Henry. Soy yo. Soy yo. Los trabajadores ni siquiera voltearon a verlo. Para ellos solo era una locomotora vieja siendo retirada. Thomas. Edward. Perky. Gordon. Las puertas del taller quedaron cada vez más lejos. No quiero ir. Por favor. No me lleven. La locomotora negra continuó tirando de él sin detenerse. Y mientras los edificios de Credway desaparecían lentamente detrás de una cortina de nieve, Henry comprendió la verdad. Nadie iba a salvarlo. Nadie iba a buscarlo. Y mientras él era llevado hacia el depósito de chatarra, su reemplazo ya estaba regresando a casa. La nieve caía lentamente sobre el depósito de chatarra. Todo estaba en silencio. Montañas de metal oxidado se alzaban a ambos lados de las vías como tumbas olvidadas. Viejos vagones rotos descansaban inclinados sobre la nieve. Calderas vacías, ruedas abandonadas y restos de locomotoras cubrían el lugar hasta donde alcanzaba la vista. Henry permanecía inmóvil sobre una vía apartada. Solo. Olvidado. Esperando. Durante varios minutos no dijo nada. Simplemente observó el lugar donde iba a morir. Entonces bajó lentamente la mirada. Así que este es el final, su voz apenas era un susurro. El viento sopló entre los restos de metal. Nunca volveré a ver Sodor, pensó en los verdes campos que recorría cada mañana. Pensó en las estaciones. Pensó en las vías que conocía mejor que nadie. Y sintió un vacío terrible. Nunca volveré a arrastrar un tren, recordó el sonido de las ruedas sobre los raíles. El vapor escapando de sus cilindros. La sensación de avanzar a toda velocidad con un largo convoy detrás de él. Todo eso había terminado. Nunca volveré a dormir en mi cobertizo, recordó las noches junto a Gordon. Las conversaciones con Edward. Las quejas de James. Las bromas de Perky. Y las interminables historias de Thomas. Una lágrima descendió por su rostro. Nunca volveré a verlos, su voz comenzó a quebrarse. Nunca volveré a hablar con ellos, la nieve continuó cayendo. Nunca volveré a escuchar a Thomas contarme cómo fue su día, nunca volveré a escuchar a Edward decirme que todo estará bien, nunca volveré a discutir con Gordon, nunca volveré a reír con Perky, cerró los ojos. Y por un momento deseó no despertar jamás. Pero entonces recordó aquella locomotora. La locomotora verde. La locomotora que llevaba su número. La locomotora que llevaba su nombre.
Y algo cambió. La tristeza comenzó a desaparecer. Lentamente. Como si estuviera siendo reemplazada por otra cosa. Algo más oscuro. Algo más frío. Algo más cruel. Henry abrió los ojos. Todo es por tu culpa, sus ruedas temblaron. Tú me quitaste todo, su voz comenzó a endurecerse. Mi hogar, mis amigos, mi vida, su expresión se transformó poco a poco. Te odio, el viento sopló con fuerza. Te odio, su voz se volvió más grave. Te odio, ya no había tristeza. Solo rabia. Solo resentimiento. Solo odio. Espero que te descubran. Espero que Thomas note que no eres yo. Espero que Edward vea la diferencia. Espero que Perky se dé cuenta. Espero que Gordon te rechace. Su respiración se volvió pesada. No mereces mi vida. No mereces mis amigos. No mereces mi hogar. Miró hacia el cielo gris. Eres un ladrón. Un impostor. Una mentira. La nieve continuó cayendo. Y espero que pagues por ello. Su voz se convirtió en un gruñido lleno de odio. Espero que te pase algo. Espero que fracases. Espero que sufras. Espero que pierdas todo lo que me robaste. Espero, su mirada se endureció por completo. Espero que mueras. El depósito quedó en silencio. Henry no volvió a moverse. No volvió a hablar. No volvió a llorar. El odio había consumido todo lo demás. A lo lejos, varios trabajadores avanzaban lentamente entre las montañas de chatarra. Llevaban pesados equipos sobre los hombros. Las llamas azules de los sopletes iluminaban la nieve mientras caminaban. Ahí está. Perfecto. Esperemos que esto sea rápido. Tenemos mucho trabajo hoy. Los hombres continuaron acercándose. Ninguno parecía prestar atención a la locomotora. Para ellos era solo otra máquina más. Otro montón de metal. Otro trabajo pendiente. Se detuvieron frente a Henry. Las llamas de los sopletes comenzaron a encenderse. El resplandor azul iluminó su rostro. Durante unos segundos nadie dijo nada. Entonces Henry levantó lentamente la vista. Y pronunció sus últimas palabras. Algún día descubrirán que tú nunca fuiste Henry, y cuando lo hagan, espero que desees haber ocupado mi lugar. Los trabajadores dieron un paso al frente. Y las llamas comenzaron a acercarse. A Henry le gustó Crew, pero estaba feliz de regresar a casa. Una multitud lo esperaba para verlo llegar con su nueva forma. Estaba tan magnífico y fuerte que lo vitorearon. Silbó Henry. Muchas gracias. Lamento decir que muchos niños suelen llegar tarde a la escuela porque se quedan esperando que pase Henry para verlo. Por lo general ven que arrastra el expreso. Lo hace tan bien que Gordon está celoso. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, una pequeña locomotora verde y una pequeña locomotora de tanque azul miraban a la locomotora verde mientras se alejaba jalando el expreso. Oye Thomas. ¿Qué pasa Percy? ¿Soy yo o Henry está muy diferente de lo que recordaba? El pequeño tren de tanque rió un poco. Sí. Es que fue a Grew y volvió con una forma diferente, y una actitud distinta. Es casi como si ese no fuera Henry.